Los principales errores de las mujeres en la correspondencia con un hombre. ¿Cómo llevar la correspondencia? De hecho, gran parte de los encuentros comienza en Internet, pero no siempre se convierte en comunicación, no siempre se convierte en una cita, no siempre se convierte en una relación. Por una simple razón, las mujeres a veces cometen el error de pensar que así será mejor. Bueno, si me comporto así en la comunicación, entonces el hombre se interesará al 100%, piensa ella, y actúa un cierto número de errores y el hombre desaparece y la mujer se queda pensando ¿qué hice mal? ¿Por qué desapareció el hombre? ¿Por qué no le interesa? Así que en la comunicación con un hombre, en la correspondencia, hay reglas propias de las que hablaremos en este video, reglas que te ayudarán a expresarte en la correspondencia, porque la comunicación por escrito no es comunicación en vivo, es más difícil de entender, no estás visible y las entonaciones que se te atribuyen a menudo se deducen incluso de los signos de puntuación y ciertos emoticonos. Así que, sobre todos los secretos de la correspondencia en este video, pero antes de comenzar, les pido que presionen el botón de suscribirse y den like a este video para que aparezca en las recomendaciones y más personas puedan verlo. Así que, comencemos. El primer gran error de las mujeres es no tener sentido del humor y no es necesario ser una especie de payasa, hacer reír al hombre, no. Pero la comunicación debe ser ligera y el estilo debe ser relajado. Sí, puedes hacer chistes sobre ciertos temas, eso es genial, pero si eres pura seriedad, si incluso cuando escribes estás tensa, todo eso se siente a través del texto y el hombre entiende que probablemente es demasiado complicado comunicarse contigo. La ligereza, un estilo relajado, hace que el hombre pase un buen rato contigo. Es decir, él siente todo esto, por lo tanto, si eres muy seria en la correspondencia, piensa en cómo añadir ligereza a tu comunicación. Siguiente, preguntas incorrectas. Por ejemplo, al comunicarte en Internet haces demasiadas preguntas sobre el trabajo o, nuevamente, sobre algo serio. A todos no nos gusta mucho hablar del trabajo. Salimos y queremos concentrarnos en algo diferente, porque el trabajo a menudo implica discusiones, estrés y preocupaciones. Es decir, en el trabajo ocurren muchas complicaciones y en su tiempo libre se quiere prestar atención a cosas agradables, pasatiempos y aficiones, así que encuentra temas interesantes para conversar con el hombre, descubran sus pasatiempos. A todos nos gusta hablar de lo que nos gusta. Por lo tanto, si encuentran un tema que inspire al hombre, tendrán una conversación interesante. Siguiente, solo sobre uno mismo. Si te concentras solo en ti y en la correspondencia todo es solo sobre ti y ya comienzas a abrumar al hombre con tus problemas, es decir, él aún no te conoce, no te ha visto, pero entiende que ya tú cargas demasiado complicado para él está aquí para divertirse y pasar un buen rato, y si tus relaciones avanzan, depende solo de ti. Por lo tanto, si hablas demasiado de ti misma y ya has contado la mitad de tu vida y más sobre tus problemas, ten en cuenta que probablemente tu comunicación no continuará. Si te apresuras demasiado, es decir, si ya estás tomando la iniciativa en estas relaciones, si ya lo invitas a una cita, comienzas a planear el futuro, ya le has escrito cuántos hijos tendrás, prepárate para que nuevamente tus relaciones no funcionen. A los hombres no les gusta que los apresuren, les gusta tomar decisiones por sí mismos. Pero cuando un hombre siente que lo están arrastrando a algún lugar, él empiezan a resistirse de todas las maneras y simplemente, digamos, se alejan de tal comunicación, se alejan de este tema. Un hombre no quiere ser guiado, quiere guiar. Entrevista. Sí, en realidad estás llevando a cabo una especie de entrevista, es decir, todas tus preguntas suponen respuestas de sí, no, o preguntas sobre toda su biografía. Entonces se vuelve poco interesante para él comunicarse contigo respondiendo sí, no, sí, no. El hombre se cambia a comunicarse con alguien más, donde le resulta interesante. Por lo tanto, no vale la pena hacer una entrevista. Es mejor hablar de algo que sea interesante para ti, interesante para el hombre, es decir, donde se establece la comunicación, donde ambos intentan contarse algo. A veces las mujeres trasladan la responsabilidad de la comunicación al hombre, es decir, él debe escribir. Y sí, puede que durante un tiempo él escriba, está interesado. Quizás le gustaste por alguna foto o por tu apariencia,
pero después de la primera, segunda o tercera vez, él asume la responsabilidad de esta comunicación y luego se da cuenta de que simplemente no le interesa. Por lo tanto, es necesario que haya un equilibrio, es decir, que el hombre no sienta que todo depende solo de él. A continuación, errores gramaticales. Sí, entiendes que la gramática no es tu punto fuerte, aún puedes escribir el texto en Google primero para verificarlo en busca de errores. Para los hombres, la gramática es muy importante y a menudo les resulta muy molesta. Errores específicos. Y si en las palabras más simples cometes varios errores, entonces el hombre puede dejar de comunicarse, porque el hombre entiende que la mujer no es competente. Para él, esto es muy importante. El hombre quiere admirar a su futura novia. Es decir, si estás comunicándote, él ya te está considerando en el futuro en términos de relaciones y tu analfabetismo puede jugarte una mala pasada. Siguiente, la sequedad en la comunicación, es decir, si respondes de manera seca y breve, como si estuvieras en una entrevista nuevamente. El hombre puede pensar que no le interesas y que la comunicación no le será placentera. Usa algunos emoticonos, intenta diversificar tu comunicación para que sea interesante tanto para ti como para él. Cuando te involucras con interés en la conversación, se siente, incluso a distancia, incluso a través de la correspondencia. A continuación, la insistencia. Debe haber un equilibrio entre la sequedad y la insistencia. Las mujeres a menudo exageran, juegan el papel de, digamos, frías, respondiendo de manera seca para que él se interese o para que se preocupe, o al contrario, ella puede ser demasiado insistente, escribiendo y escribiendo, y él ya quiere deshacerse de ella como de una mosca molesta, es decir, ya le ha aburrido, está en exceso. Por lo tanto, si una mujer encuentra ese equilibrio entre la sequedad y la insistencia, significa que está teniendo éxito en la comunicación. Siguiente, charla sin propósito, con un hombre. La correspondencia solo por correspondencia no llevará a nada. Si puedes comunicarte así con una amiga en algún lugar, ahí sí es solo charla sin propósito. Eso es cierto, pero si es con un hombre, entonces él simplemente dejará de escribirte después de un tiempo. Siempre debe haber un objetivo. Los hombres deben entender que la correspondencia también debe tener un propósito definido. A continuación, si lo haces esperar demasiado por una respuesta, nuevamente, deja que use esos trucos femeninos, que se aburra, que se preocupe por qué no le respondí rápidamente. Todos esos juegos y reglas no terminan bien. Simplemente se cambia a comunicarse con alguien más que responde rápidamente. Y sí, la esencia de la conversación se pierde. Si estás intercambiando mensajes y la persona se abre contigo, escribe sobre algo, quiere una reacción a cambio, entonces, mensaje tras mensaje, se forma una conversación definida, pero si guardas silencio, la conexión de la conversación se rompe. Y luego es difícil retomar esa conexión. Por eso no hay que jugar a ningún juego si quieres comunicarte y te interesa. Comuníquense, no es necesario recurrir a manipulaciones para que el hombre piense en algo y se preocupe. Además, es necesario mostrarle al hombre que estás interesada en la comunicación, porque él puede pensar que no te interesa en absoluto y simplemente desaparecer. Y por último, si escribes después de la medianoche y aún no estás en una relación con ese hombre y tu comunicación apenas comienza, él puede pensar algo negativo sobre ti, es decir, puede imaginarse cosas sobre ti que tal vez no tienes, ¿no? Es decir, pensar en ti no es muy positivo. ¿Por qué ella solo escribe después de la medianoche? Esa opinión que él ha formado sobre ti puede jugarte una mala pasada. Con esto concluyo el video. Soy Alisa Bardomska. Espero sus likes y suscripciones. Escriban en los comentarios qué les gustaría discutir en mis nuevos videos. No olviden presionar la campanita